Buenos días. Hace unos par de meses o así, pues fui con mi padre a tomar un aperitivo y nos pusieron esas aceitunas que están ahí, exactamente esas de la foto. Y eso que estás así tranquilamente mirando, y dices, hombre, esto va a estar muy rico. Pero la siguiente cosa fue decir, ¿y por qué esas aceitunas, o sea, por qué eso que estoy viendo es como es? Bueno, hay muchísimos detalles que ver ahí. El brillo, cómo se reflejaban las lámparas ahí, el aceite que tiene encima. Pero una cosa que nos va a dar pues, para los siguientes 11 minutos 18 segundos es la forma. ¿Por qué tienen la forma que tienen? La forma que tienen, aquí una aceituna de tamaño mostrable. Esta cosa de los físicos, de las vacas redondas y sin rozamientos, las aceitunas son balones de rugby. A grandes rasgos, las aceitunas son elipsoides de revolución. Tienen esta forma, es una elipse que la haces, bueno, en este caso, una elipse puesta así, que la haces girar y entonces te queda la forma tridimensional del elipsoide de revolución. Una elipse, como esta de ahí de la figura, se puede hacer girar de dos maneras. Se puede hacer girar alrededor del eje más largo, del eje mayor, y entonces nos dará un elipsoide de este tipo, como el balón de rugby, o se puede hacer girar alrededor del otro eje, del eje cortito, y entonces nos dará una cosa más como una lenteja. Eso tiene nombre y se llaman elipsoide prolato, el que es como la aceituna, como el balón, oblato, el que sería girando esto de esa manera. Y ejemplos, digamos, en la naturaleza de esas formas pues son la aceituna, que nos ha ido trayendo hasta aquí, y las lentejas podrían ser un ejemplo del otro. La aceituna esta y yo tenemos formas bastante diferentes. Bueno, algunas no tanto, pero así el aspecto general, el plan general del cuerpo sí es diferente. Los ejes, ¿no? Si miramos los planos de simetría, lo que está ahí dibujado, diferentes planos de simetría, pues es distinto, ¿no? Los seres humanos tenemos claramente diferencia, la parte de arriba y la parte de abajo es diferente. Arriba tenemos la cabeza, abajo los pies. La parte de delante, donde tenemos la cara, o la parte de detrás, donde tenemos el cogote, pues es claramente diferente. En cambio, la parte derecha y la parte izquierda son prácticamente iguales. O sea, sí que tenemos una simetría derecha-izquierda. Los planos de simetría que tiene la aceituna pues son distintos. Ya tengo demasiadas cosas en las manos y me voy para donde no es. Eso, los seres humanos tenemos un delante y un detrás. Hay una razón fundamental para que tengamos un delante y un detrás, que es el desplazamiento. Nosotros nos desplazamos, entonces, pues en la dirección en la que vas es delante y de la dirección de la que vienes es detrás, y eso hace que sea adecuado, conveniente, y que lo haya, por lo tanto, elegido la evolución, lo haya ido seleccionando. Delante tenemos las cosas que te vienen bien para saber hacia dónde vas, la mayor parte de los sentidos, la vista, el olfato del que nos hablaban antes, van dirigidos en esa dirección, y detrás dejas lo que no te interesa. Algunos animales es espectacular ese tema, pero eso daría para otra charla de otras personas que saben más. Pero la excreción de los pingüinos, lo lejos que son capaces de mandar lo que les sobra, además como hace mucho frío y se ponen en esas piñas, claro, tienen que mandarlo muy lejos para que no les ensucie la colonia donde viven. Entonces, pues bueno. Pero bueno, esto era una pequeña digresión para entender que lo que nos sobra lo dejamos hacia atrás y lo que nos interesa lo tenemos delante. Entonces, digamos que ese eje esa ruptura de la simetría, el que delante y detrás sea distinto, pues es muy claro. Obviamente también hay otra razón muy importante para la otra simetría que no tenemos, ¿no? La de arriba y abajo. La gravedad estira de nosotros en una dirección, nos pega al suelo y entonces pues eso nos obliga a, en la parte en la que conectamos con el suelo, ser de una forma y en la parte más alejada de esa conexión de otra.
Nos interesa tener, pues eso, el sistema de locomoción, de gestionar el rozamiento con el suelo abajo, y en cambio los sentidos y demás lo más lejos posible. O sea, tenemos los ojos arriba, incluso los caracoles, ¿no? Los ponen muy arriba en unas antenitas y los pies abajo. O sea, ese eje de simetría está claro también que hay una razón para no tener esa simetría, ¿no? La de arriba a abajo. En cambio, no hay ninguna razón que haga que la derecha o la izquierda, hablo de estas, no de la política, ¿eh? Ahí sí hay razones o sentimientos. Pero bueno, en lo que nos ocupa no hay ninguna, así como teníamos la dirección del movimiento o la dirección de la gravedad para romper las simetrías arriba-abajo, delante-detrás, no hay ninguna fuerza, ninguna razón ambiental que nos privilegie la derecha respecto de la izquierda y por eso pues, somos simétricos respecto en esa dirección, ¿no? Respecto del plano sagital, que menos mal que está ahí escrito porque nunca me aprendo yo esos nombres. La aceituna tiene un modo de vida, por llamarle de alguna manera, quizá modo de vida es excesivo para una aceituna, un modo de existencia, digamos, diferente del nuestro, porque no anda, no va para adelante ni para atrás, vive colgada, literalmente colgada. Entonces, la única fuerza, o sea, de estas que tiene, al no desplazarse, no tiene delante y detrás, tampoco tiene izquierda y derecha como nosotros. Luego, en el plano perpendicular al suelo, no hay ninguna diferencia. Por eso son como de rotación, porque no hay ni en este eje ni en el otro, entonces todas las direcciones en este plano son iguales. Y por eso, pues, podemos rotar a lo largo de ese eje y da igual. Sin embargo, arriba abajo no es lo mismo, porque la gravedad le sigue afectando, tiene que estar colgada para no caerse, entonces pues tiene el rabillo del que cuelga, estira en una dirección, la gravedad estira de la otra, y eso en el caso de la aceituna pues le da la forma esta de elipsoide. Que en realidad todas las plantas, más o menos, todas las plantas que no se desplazan, que son todas, prácticamente, tienen esa simetría. O sea, tienen simetría de revolución porque no van ni hacia adelante ni hacia detrás, sino tienen izquierda y derecha y por lo tanto son básicamente circulares. Más o menos prolatos u oblatos, pero más o menos las copas de los árboles, todas las frutas. Yo he cogido una aceituna, pero en realidad si coges un tomate, bueno, luego lo gestionarán diferente. La pera, pues de una manera un poco más rara, ¿no? Pero en fin, pero todas tienen esa simetría de revolución. Si buscamos en la naturaleza otro tipo de seres que tengan más o menos suprimida la gravedad, porque del todo no está suprimida, pero los animales que viven flotando en el agua prácticamente tienen suprimida la gravedad al estar en ese medio. Entonces, si nos fijamos, la parte de arriba y la de abajo sí que son prácticamente simétricos en esa dirección. En cambio, los que he dibujado ahí sí que se desplazan, entonces tienen delante y detrás, porque se desplazan, pero no tienen arriba y abajo. Entonces, así como las plantas tenían esta simetría, pues estos no tienen delante y detrás, pero no tienen arriba y abajo. Y luego pues están el que habíamos analizado al principio, los humanos que tienen pues las distintas formas. Bueno, pues todo esto mirando allí con el vermú la aceituna. Pero es que no era una aceituna cualquiera, era una aceituna deshuesada. Y esto no es cosa menor, que diría el extinto. Es cosa mayor. Porque si nos fijamos, la animación esa nos muestra que si tú cortas una elipsoide de estos en un plano que no sea el plano perpendicular al suelo, me voy a pasar un par de minutos, pero como Paula no ha venido, pobre, pues le voy a robar el tiempo. O sea, me estoy recreando un poco a propósito, ¿no? Por rellenar el hueco este. Un elipsoide, si lo cortamos, lo pongo yo así de pie y lo corto perpendicular al suelo, a la altura que quiera cortarlo, el resultado es un círculo. ¿Verdad? No hace falta explicarlo mucho. Es prácticamente por definición, porque como hemos dicho que es una figura de revolución, pues claro, cualquier punto en ese eje hace un círculo. Pero si lo corto en cualquier otro eje, no. El resultado no es un círculo. Qué tontada, pero es así. ¿Y las aceitunas cómo tienen los agujeros? ¿Circulares o no circulares? Circulares. O sea que de alguna manera se las ingenia la industria de deshuese de aceitunas
para cortar los elipsoides perpendiculares al eje de revolución. Entonces, eso que te quedas allí mirando la aceituna con el vermú y dices, esto tiene que ser así. ¿Y cómo se las ingenia? Y entonces es ya cuando tienes que sacar el móvil y empezar a ir a Google a ver cómo hace la industria para deshuesar aceitunas. Esta es la hipótesis, ¿no?, del método científico. La industria tiene que buscarse de alguna forma un sistema de deshuesado de las aceitunas que las corte perpendicularmente al eje, porque si no, esto no veríamos tanto círculo, veríamos un más ovalado. Y efectivamente, así es. Hay fundamentalmente dos métodos de deshuesar aceitunas, uno tradicional o manual, o así más en pequeño, y uno más industrial. Los dos, por razones distintas, se buscan un sistema para efectivamente proceder al deshuese perpendicular al eje mayor, ¿no?, al eje de simetría. El sistema tradicional, bueno, que se puede hacer de uno en uno, con cacharritos de estos que venden, o un poquito más industrializado, poniendo las aceitunas y tal, pero bueno, se basa en meter la aceituna en un hueco cónico, entonces queda de pie, y entonces clavarle un vástago desde arriba, y como esto tiene al final un agujerito, pues por ahí arranca el material y el tito se va para abajo con el trozo correspondiente, pero si nos fijamos, la clave está en que en ese hueco, creo que tengo, eso es, que el hueco es aproximadamente cónico. Entonces el elipsoide se mete dentro y la manera de encajar, la energía más baja la tiene con el centro de gravedad más abajo, es cuando se alinean el eje del... Bueno, y luego eso, entra un vástago que es el que le quita el tito. El eje del elipsoide y el del cono se alinean. Entonces, de esa manera, el corte queda perpendicular efectivamente al eje mayor y, por lo tanto, el hueco es circular. En el caso de las máquinas industriales, que las podemos ver aquí, el truco está en que la aceituna se lleva hacia el sitio donde va a ser ensartada la pobre rodando. Y entonces la única manera de que ruede es también con el eje mayor alineado, en este caso paralelo al suelo. Entonces, de esa manera, las aceitunas vienen por aquí rodando, vienen ya alineadas en la dirección que corresponde y cuando sufren la violencia del agujero este, pues ocurre en el plano correspondiente y, por lo tanto, los agujeros son circulares. Entonces, pues curiosamente, sea por alineamiento en un cono o por rodando sobre una superficie, el resultado final es que, efectivamente, la industria, por cualquiera de los procedimientos, se las apaña para deshuesar las aceitunas en la dirección del eje mayor y, por lo tanto, los agujeros son circulares. Lo cual es una pequeña tontería, pero es una satisfacción hacer una hipótesis, luego comprobarla y ver que las cosas funcionan y que el mundo tiene su orden y su sentido, incluso en cosas tan pequeñas como una aceituna. Muchas gracias.